Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer por decreto la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Se necesitaban 10 nombres, incluido entre ellos el del presidente, y Sánchez se las vio y se las deseó para conseguir aprobarlo porque necesita pasar esto por el Congreso de los Diputados. En principio había alcanzado un acuerdo con Podemos y con el PNV, pero no le bastaba. Necesitaba más escaños. Entonces, o sumaba los escaños de los independentistas catalanes o sumaba los escaños del Partido Popular, si lo que quería era pasarlo por el Congreso. Si no, no había manera de renovar ni el presidente del ente público ni los consejeros, que son unos cuantos, como habéis podido ver. El presidente fue objeto de un acalorado debate la semana pasada. Hubo varios candidatos que estuvieron bailando, más un acaloradísimo, diría yo, especialmente en las redes sociales. La cosa estuvo bailando entre el padre de Arsenio Escolar, el padre de Ignacio Escolar, luego cayó en un periodista del diario.es que se sigue llamando Andrés Gil, y al final ha caído en Tomás Fernando Flores, un periodista de Radio Nacional de España, que bueno, para los aficionados a la música indie y esas cosas pues era famoso, pero que yo no tenía el gusto de conocer. Los consejeros, como nos podíamos imaginar ya desde el principio, pues son todos del gusto de Podemos, lo que viene a demostrar que la idea del pluralismo que tenían los morados, consistía básicamente en que manden ellos y a partir de ahí ya se terminaba el pluralismo. Ojo, era algo que la mayor parte, por lo menos yo ya me lo imaginaba y no me ha sorprendido lo más mínimo, ¿no? Bien, esto de Radio Televisión Española ha sido probablemente el símbolo, el gesto más visible desde fuera, pero vamos, no deja de ser a fin de cuentas un símbolo de lo que ha sido este primer mes y poco, de gobierno de Pedro Sánchez. Un mes que por lo demás ha venido marcado por promesas y algunas decisiones polémicas. La decisión polémica ha sido la del Valle a los Caídos, que ya la traté esta misma semana, el lunes pasado, y las promesas, que ya son tantas que la verdad es que he preferido un poco reunirlas todas en un programa porque me parecía que eran demasiadas y demasiado insustanciales, la mayor parte de ellas, como para dedicarles aquí 20 minutos o media hora en la contracrónica. En fin, que Sánchez, que llegó prometiendo irse pronto, eso era la primera idea cuando presentó su moción de censura hace más de un mes, pues parece ser que se quiere quedar hasta el final de la legislatura y además quiere dejar hasta legado. El corto e inestable mandato de Pedro Sánchez va a ser corto porque no puede durar más allá de 2 años e inestable porque tiene solo 84 escaños en el Congreso de los Diputados y muy poquitos senadores, es decir, que no controla ninguna de las dos cámaras, pues se promete bastante movido a la vista del primer mes de gobierno. En poco más de 30 días, que es lo que lleva en Moncloa, le ha metido un meneo al país de tal calibre que miedo da pensar que aún nos quedan todavía 2 años y yo creo que los va a consumir en su totalidad o en su práctica totalidad, es decir, hasta las Navidades de 2018, creo yo, lo mismo me equivoco, igual se va mucho antes o le sacan mucho antes, desde luego por su propio pie, no creo que se vaya a ir. Si consiguen, la política ya sabéis que da muchas vueltas. Si nos cuentan hace solo 3 meses que ahora mismo a 5 de julio no iba a estar gobernando Mariano Rajoy, pues la verdad es que ninguno de nosotros, ni siquiera el propio Mariano Rajoy, se lo hubiese creído. Pero no, estás diciendo locuras, esto es poco menos que imposible. Pues bien, aquí estamos con un nuevo presidente del gobierno que ha venido con intención de, no sé si cambiarlo todo, pero sí al menos menearlo todo, que es lo que nos hemos encontrado a lo largo del pasado mes de junio. Y ojo, no es una cosa mía. Es decir, no es que yo, una interpretación mía, me estoy atando, como siempre hago en este programa, a los hechos contantes y sonantes. Ahí tenemos lo del Consejo de Radio Televisión Española, con el que he empezado el programa de hoy. Pues no sé, yo cuando vi la semana pasada que querían cambiarlo todo de golpe y además a una velocidad de vértigo, lo primero que me pregunté es si había tanta urgencia por cambiar el Consejo. Es decir, si no se podía esperar, entiendo que lo quieren cambiar, me parece normal, pero no podían esperar, qué sé yo, al mes de septiembre. Si ya nos metemos, ahora empiezan las vacaciones parlamentarias este mismo mes, en unos pocos días, y luego ya pues el largo y próspero y feliz verano de los diputados, que como sabéis, antes se decía, este tío vive como un cura. Bueno, pues ahora se puede decir sin problemas, este tío vive como un diputado,
porque trabajan poquísimo, trabajan menos que los Reyes Magos, que como bien sabéis lo hacen una vez al año y además es mentira. Bueno, pues estos trabajan algún día más y lo peor de todo es que es verdad, es decir, que trabajan y ya sabéis que cuando los diputados se ponen a trabajar es para complicarnos la vida, especialmente si los diputados vienen con intención de cambiar muchas cosas y de hacer justicia social y todo eso. Bien, tenemos un nuevo consejo desde ayer mismo que no veía yo la necesidad de cambiarlo tan rápido, pero bueno, entiendo que quiera poner a un presidente de su cuerda, porque eso lo hacen todos los gobiernos. Televisión Española es una empresa estatal, además muy peculiar, porque se dedica a hacer informativos y a transmitir ideas y consignas y mensajes, y todos los gobiernos, desde que Televisión Española se fundó allá por el año 1956, primero los de Franco y luego posteriormente los de Arias Navarro, Suárez, Felipe González, Aznar y tal, pues han tenido una fijación con Televisión Española. Pero vamos, también podría haber buscado otro tipo de consensos. Podría haberlo buscado, por ejemplo, con el PP. De hecho, Soraya buscaba consensos con el PSOE en su momento. Y eso, si mal no recuerdo. Llegaron incluso a poner de presidente a Alberto Liart, acordaos, Zapatero, que era un candidato ya con muchos años y que había sido en su momento, muchos años, creo que sigue vivo este hombre, que Alberto Liart, a pesar de la edad, no se ha muerto todavía, pues te llegó a ser ministro con UCD, allá por los años 70 o principios de los 80. Pero bueno, Radio Televisión Española es la que es, no vamos a engañarnos a estas alturas, pero al menos antes guardaban un poco las formas, es decir, todos sabíamos que era el chiringuito del gobierno, pero trataban de ver, o de hacer ver desde fuera, que no lo era, que se observaban unas normas de cortesía básicas para que no pareciese que es lo que todos sabemos que es, el chiringuito del gobierno. Por otro lado, esto ha venido bien porque nos ha permitido ver a las claras cómo se hacen estas cosas, es decir, el político es el que busca al presidente, el que busca a los consejeros y al final todo eso es pues lo que es, lo que hemos visto que es. Pudimos verlo a través de los tuits de la directora de Público la semana pasada, que decía, no, y me llamó y me ofreció la presidencia. Bueno, pero ¿cómo que te ofreció la presidencia? ¿Un simple diputado? Pues sí, las cosas se hacen así ahora y se han hecho así siempre. No es lo único que ahora lo estamos viendo, lo cual, como os decía, es algo francamente bueno. Pero, en fin, el hecho es que Sánchez tiene muy pocos apoyos parlamentarios propios, solo 84, y eso es nada en un Congreso en el que hay 350 diputados y necesita, atar como sea apoyos para el futuro, para otros empeños en los que se meta a lo largo de los próximos 2 años o el próximo año y medio. Y lo primero es atar bien a Podemos. Y Podemos le ha pedido Radio Televisión Española, lo cual tampoco es sorprendente. Pablo Iglesias tenía un programa de televisión mucho antes de meterse en política y estos temas de la comunicación le interesan y le gustan mucho. En alguna ocasión llegó a decir aquello de quédate con la Consejería de Turismo, que yo me quedo con los informativos. Bueno, pues en cuanto ha tenido oportunidad, lo primero que ha hecho es quedarse con los informativos. Una de las ventajas de Podemos es que todo lo que iban a hacer nos lo han dicho ya. No vamos a engañarnos. Vinieron con una cosa y están haciendo la contraria. No, vinieron diciendo que iban a hacer esto y están efectivamente haciendo esto. Incluso cuando no están gobernando, pero tienen la oportunidad de quedarse con ello. La pena, y esta es la verdad, es que Radio Televisión Española no es la Radio Televisión Española del año 1983, aquella que se encontró Alfonso Guerra cuando ganaron las elecciones los socialistas en octubre del año anterior. Es decir, que no es ni sombra de lo que llegó a ser, ni sombra, quiero decir, de audiencia. En aquel entonces, en 1983, había 2 cadenas de televisión, la 1 y la 2, la primera y la segunda, nada más. Hoy controlar Televisión Española, pues no es sinónimo de controlar el país, simplemente. Hay muchas más cadenas, más vistas que Televisión Española, eso estoy hablando por la televisión digital terrestre, pero sobre todo hay internet y plataformas de streaming y, en fin, que hay 1000 maneras de informarse. No estamos esperando, como esperaban nuestros padres, a que diesen las 8:30 de la tarde para ponernos el informativo y que allí el gobierno, a través de Televisión Española, nos explicase lo que había pasado conforme a sus propios criterios. Eso ya, sintiéndolo mucho o felicitándome y congratulándome por ello, no existe y no volverá, a no ser, claro, que nos corten internet y esas cosas, como hacen en China. Además, hay otro elemento, y es que Televisión Española ya era de izquierdas. No hay más que ver los documentales de la 2, que sé yo, cualquier espacio de documentales, yo los conozco bien porque me gustan. Documentos TV o La Noche Temática o, qué sé yo, Documenta 2, por ejemplo, Documaster, todos los espacios de documentales que tienen, ¿qué tipo de contenido seleccionan? Quedarían los informativos.
Pero los de Televisión Española, es cierto que con el Partido Popular los manejaba el Partido Popular y con el PSOE antes los manejaba el PSOE, pero vamos, tampoco tienen tanta audiencia, no son los más vistos de España, lo que rondan un 14, un 15% de cuota de pantalla, y con la cadena incluso es menor. He ido a mirar la cuota de pantalla del Televisión Española el mes pasado, en el mes de junio de 2018, y era el 9,9% de share. Por detrás de Antena 3, muy por detrás de Antena 3 y de Telecinco. Pero vamos, como os decía al principio, esto de Televisión Española no ha sido más que un símbolo, un emblema que representa y que simboliza todo lo que está sucediendo por detrás. Un simple indicador, muy directo eso sí, de la velocidad a la que están bajando las aguas ahora mismo en el Palacio de la Moncloa y en sus aledaños. El gobierno de Sánchez lleva un mes, o algo más de un mes, prometiendo sin descanso, especialmente en el apartado económico, desde que llegó. Y eso que la crisis ya la dejamos atrás hace tiempo, pero vamos, ha venido con que ha creado un comisionado sobre la pobreza infantil, como si realmente hubiera niños pobres en España. Pues alguno habrá, obviamente, pero vamos, no creo que sea, no es de hecho el principal problema del país, no tenemos niños abandonados, ni hay niños desnutridos, afortunadamente, porque en otras partes del mundo sí que los hay. Pero bueno, venía con esto y él lo que tiene el presupuesto, y con el presupuesto en la mano, pues se pueden comprar muchas voluntades. Se puede incluso hacer creer que estamos en una emergencia nacional, económica quiero decir, cuando a la vista está que no lo estamos. No hay más que ver la venta de automóviles o la venta de vivienda y alquiler de vivienda, como están poniéndose los precios. No es lo propio un país que necesita un comisionado para la pobreza infantil. Pero en fin, han dicho muchas cosas. La mayor parte de ellas contradictorias. Esa es la verdad. A lo largo del último mes yo las he ido apuntando en mi libreta, viendo por dónde hincarles el diente o meterles la tijera. Y la verdad es que muchas veces decían una cosa por la mañana y otra por la tarde, o se lo decían desde un ministerio, decían X, y al día siguiente desde otro ministerio decían Y. Entonces, hacía muy difícil lo de analizar esto, porque yo veía que había cierto caos. Luego, hablándolo con gente, me lo han dicho, me lo han confirmado. Efectivamente, en Moncloa ahora mismo hay un caos de padre muy señor mío. Es decir, no se esperaban llegar al poder y llegar tan pronto. Y claro, de pronto pues se han encontrado con eso, se han encontrado con todo el aparato del Estado en las manos. En algunas, de hecho, han insistido varias veces y varias personas. Luego hay que quizá empezar a tomárselas en serio. El hecho es que en estas que han insistido varias veces y varias personas, estas que decía antes, que había que tal vez tomárselas en serio, se han echado para atrás también, así que no nos sirven. Es un terreno de arenas movedizas, un tanto irritante, porque no sabes muy bien a qué atenerte. Pero al menos como han pasado ya los 30 días preceptivos, pues uno se puede hacer una idea. Durante la primera semana era toda una locura, la segunda también, pero el rumbo más o menos está marcado. Ya sabemos, como decimos en España, eso de qué va esto, de qué va Pedro Sánchez y cómo puede o qué es lo que va a ir haciendo en cuanto vuelva de vacaciones, que como decía antes están a la vuelta de la esquina. El caso claro es el más claro, por lo menos, es el de la reforma laboral. Esto es algo que vienen prometiendo desde los orígenes de la reforma laboral, desde que se aprobó allá por el año 2012. Insisten desde entonces que no solo es un atropello, hicieron varias huelgas generales, recordadlo, año 2012 y 2013. Aquel entonces estaban en la fase del atropello y ahora repiten, además de una manera muy machacona, que no ha funcionado, que no solo era injusta, sino que además no servía para lo que estaba concebida, que era para que bajase el desempleo, para que la gente encontrase de nuevo un trabajo, vamos. Bien, los datos aquí dicen exactamente lo contrario. España lleva 4 años creando empleo y además haciéndolo con muchísimo aplomo, creando empleo muy por encima de la media europea y en algunos ejercicios ha sido espectacular, como el año 2016, por ejemplo. Bueno, en algunos momentos a gran velocidad. Los veranos, los últimos 3 o 4 veranos han sido brutales en el apartado del empleo. En ciertos lugares del país, como la costa del Mediterráneo y tal, había problemas para encontrar cierto tipo de empleados. Lo cual es lógico porque el país crece. La economía está creciendo desde 2014, está creciendo un promedio del 3%, que viene a ser más o menos 1,5 veces, 2 veces lo que está creciendo la Unión Europea.
Y se han creado muchos puestos de trabajo, aproximadamente 500.000 cada año, más o menos, un año más. Esto no lo ha hecho el gobierno, lo han hecho los propios españoles, que se han animado a montar empresas y contratar, o los que ya tenían una empresa, pues se han animado a ampliar la plantilla. A fin de cuentas, estos milagros no son fruto del gobierno, sino fruto de los propios agentes económicos. Ahora bien, es difícil que se hubiesen animado a contratar gente sin una reforma laboral que le puso las cosas, a los empresarios les puso las cosas más fáciles. Cuando digo los empresarios, no penséis en una casta, cualquiera de nosotros podemos serlo, nadie nos impide ser empresario, no es algo que se nazca en una palabra, se puede ser empresario pequeñito, incluso el propio autónomo puede contratar gente, vamos, que cualquier persona que tenga ganas y que a poco que tenga unos pocos ahorros, se puede incluso empezar sin nada o con muy poquito. Y este programa yo lo empecé con nada, cero, una inversión de 100 euros exactamente, hace 2 años y medio, y no me puedo quejar, me va bastante bien. Entonces, evidentemente no me estoy haciendo rico, ni muchísimo menos, pero me permite una forma de vida para la que yo valgo y que además me siento muy confortable en ella. Bueno, pues como yo, mucha gente se ha puesto por su cuenta los últimos 5 o 6 años en España y se han creado muchas empresas, otras empresas que estaban pasándolo muy mal, pues están yendo francamente mejor. Ahí vemos los datos de contratación, los números de ventas, etcétera, etcétera. ¿Que el crecimiento es a costa de sueldos más bajos? Sí, indiscutiblemente. Pero yo prefiero tener un sueldo más bajo que no tener ningún tipo de sueldo. Vamos, creo que eso cualquier tipo de trabajador prefiere ganar poco a no ganar nada, que es como estábamos en los años malos de la crisis, allá por el año 2011, 2012, 2013. Muy bien, pues estas eran las críticas que hacían. Ahora con la subida al poder inesperada se han venido arriba y quieren derogarlo cuanto antes. Están en ello. La presión de los sindicatos es determinante, yo creo. Los sindicatos quieren recuperar la negociación colectiva porque ahí es donde estaba su fortaleza y esa es una de las cosas que le retiraron en buena medida la reforma laboral. Por ahora no van a cargársela, pues eso han dicho ya. Decía hace un momento que dicen una cosa hoy y otra distinta pasado mañana, dependiendo del momento de la persona e incluso del auditorio, pero sí podrían desfigurarla. Y más teniendo en cuenta, pues, la poca resistencia de Pedro Sánchez que ofrece a sus socios. Es decir, que si Podemos lo pide, y lo pide con mucha insistencia, es muy probable que terminen con ella. Es decir, que hará exactamente lo mismo que ha hecho con Televisión Española. Es un hombre que está decidido a hacer cualquier cosa con tal de continuar en la Moncloa. Eso es lo que nos está transmitiendo a nosotros, con la cantidad de cesiones que ha hecho a lo largo del último mes en muy poco tiempo, en tiempo récord. Yo creo que todo el que le ha pedido algo se lo ha concedido, sin hacer cálculos de costes, ni costes políticos, ni costes económicos, o de costes negativos. Los costes positivos, por supuesto, los asume desde el primer momento, que es permanecer en el poder, es contar con los escaños suficientes como para permanecer en el poder. Otra de las promesas enloquecidas que han hecho en los últimos días ha sido la de las pensiones. Han prometido ligarlas de nuevo al IPC. No lo han hecho todavía, pero lo han prometido. Esto supone una carga extra que no sé muy bien cómo la van a financiar. Lo van a hacer obviamente con impuestos, como pues no hay otra manera, porque la famosa hucha ya está agotada. Durante la crisis, los pensionistas siguieron cobrando puntualmente su pensión. Entonces ya hice un programa hace unos meses, cuando se pusieron esas famosas manifestaciones, mientras los trabajadores del sector privado, no los del sector público, esos mantuvieron todo su empleo, porque son funcionarios, pero al menos los empleados públicos que tienen condición de funcionario como tal, pero mientras los trabajadores del sector privado perdían su empleo o les bajaban el sueldo, los pensionistas ingresaban puntualmente su pensión el día 1. Esto es una realidad y es así, cualquier pensionista lo sabe. Bien, aquello todos sabemos cómo se hizo esquilmando la seguridad social y no reduciendo el gasto público en otros capítulos para luego dirigir ese remanente hacia las pensiones. Pero eso de reducir el gasto público o reducirlo sensiblemente era políticamente inaceptable para Rajoy y sus Sorayas. Entonces, el hecho es que lo hicieron como lo hicieron. Vaciaron lo que quedaba de la hucha, subieron todos los impuestos posibles y mantuvieron eso porque Rajoy y sus Sorayas estaban convencidos de que los ancianos les votaban a ellos. Y en buena medida era cierto, si miramos los datos del CIS. Ya veremos
toda esta gente a quien va a votar en las próximas elecciones. El hecho es que no se plantearon en ningún momento hacer una reforma seria del sistema de pensiones, al menos para hacerlo sostenible. Eso en ningún momento se lo plantearon y, por supuesto, si no se lo plantearon estos, los que han venido nuevos, se lo van a plantear menos todavía. Pero los pensionistas no son los únicos a los que les han prometido el oro y el moro. En este punto parece que Pedro Sánchez tiene una especie de varita. Una cosa que me ha llamado la atención en este último mes. Es que cualquier cosa tocaba con la varita en la frente del que le pedía. Bueno, a veces ni siquiera hacía falta que le pidiesen, como si dispusiese de una magia especial. No sé, debe ser cosas del novato, que dicen que es economista. El 2 y 2 son 4 lo tiene que conocer. De hecho, se ve que el hombre tiene complejo de rey mago. Claro, no hace más que echar caramelos mientras promete regalos, que es lo que hacen los Reyes Magos durante las cabalgatas. Y este último mes ha sido algo muy parecido a una cabalgata. A los inmigrantes ilegales, por ejemplo, les va a dar cobertura sanitaria total y gratuita. Así que, bueno, esto es lo que se encuentra esta gente, esta buena gente, se encuentra con que no solo ha infringido la ley, y entrar de manera ilegal en España o en cualquier país, en su país natal también, es un delito, pues no solo eso, sino que sin contribuir con un solo céntimo a la seguridad social, pues van a disfrutar de ella. Claro, porque la atención sanitaria será gratuita, pero solo para ellos. Ya sabéis que no hay nada gratis. Otros tendrán que correr con los hospitales, el mantenimiento de los hospitales, los médicos, las medicinas, etc. La sanidad, además, no es precisamente barata. No lo sé, si fuera Cáritas o una ONG, pues no pasaría nada. Es el trabajo de Cáritas y de las ONGs. Pero es que el Estado no es una ONG. O por lo menos no está concebido como tal. O no debería serlo. Con el tema de las medicinas, enlazando con otra de sus promesas, ha prometido quitar el copago a los pensionistas. Luego es previsible que vuelva a la fiesta de antes de la crisis, cuando el abuelo surtía de medicamentos a toda la familia. Las medicinas gratis entre comillas, significan que si me dan en la farmacia una caja de calmantes, por ejemplo, tomo 2 y después puedo tirar el resto a la basura tranquilamente, porque eran gratis, ¿no? Bueno, para ese pensionista lo han sido. Para quien el contribuyente no lo son, porque tiene que pagar el medicamento. Es decir, el copago era bueno y debería seguir existiendo. En países muy ricos, como es el caso de Alemania, existe y les parece la mar de razonable. Valoramos lo que pagamos, aunque sea en pequeña medida. Han prometido también subir el salario mínimo, que como es previsible, pues lo único que conseguirá es dejar a todos los que produzcan por debajo de esa cantidad, de la cantidad fijada por el gobierno, dejarlos en el paro, especialmente a los jóvenes, que son los más jóvenes, los que menos formación tienen, que son los que cobran el salario mínimo. Es decir, que les suban por decreto el salario no significa que el empresario les vaya a pagar ese salario. Creo que hasta ahí deberían haber llegado ya, a estas alturas. No sé, estos son errores que cometidos hace 100 años, pues todavía, pero cometidos en nuestro tiempo. La pregunta que muchos nos hacemos en este punto es quién va a pagar todo esto, claro. Bien, según Sánchez y los suyos, lo van a pagar los bancos. Y lo van a pagar las empresas tecnológicas. Que claro, que como ganan mucho, pues les sobra el dinero. Más o menos la especie que están distribuyendo es esa. Por ahora lo cierto es que quienes van a empezar a pagarlo son los que tengan un vehículo diésel, que va a subir, ya lo han dicho también, subirá un 10%, creo haber leído por ahí. Y curiosamente el diésel es el combustible profesional por excelencia, es el combustible de los transportistas. Creo que no hay furgoneta en este país que no vaya con un motor diésel, por supuesto todos los camiones, etcétera, los taxistas. Y una vez explotado eso del diésel, es decir, el impuesto popular, como contamina y tal, tendrán que ir pues eso contra las tecnológicas, pero si les suben mucho los impuestos terminarán deslocalizándose, es inevitable. Es decir, si los gravámenes fiscales crecen desmesuradamente y van a necesitar crecer desmesuradamente si sigue con este reparto intensivo de caramelos, pues se terminarán yendo. No les puede tener atados aquí. ¿Sabéis eso de que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás? Pues eso mismo. Claro, porque con todo lo que tiene pensado gastar, que es bastante, por cierto, no he hecho el cálculo, pero
No he hecho el cálculo porque es poco menos que imposible hacerlo, porque se dicen y se desdicen con mucha facilidad, más lo que les indique Podemos, que tienen que gastar, que será una cantidad sustanciosa, pues van a necesitar darnos la vuelta y agitarnos, literalmente. Margen de deuda no tienen mucho, la deuda ya está por encima del 100%. Y claro, tampoco pueden disparar la prima porque entonces ya no les deja nadie. Y no veo yo al Banco Central Europeo comprando bonos españoles para que el dinero captado se lo gaste Sánchez y sus mariachis en clientelizar a medio país con dádivas. En fin, todo esto lo veremos a lo largo de los próximos meses. Entre tanto, yo os recomendaría que pusieseis, yo desde luego las voy a poner, vuestras barbas a remojar. Me pasan por WhatsApp una noticia que, según me dice el que me la envía, es la fake news definitiva, es decir, la noticia falsa definitiva. También se le puede considerar noticia mierda, pero bueno, lo mejor es que opinéis vosotros mismos. Os voy a leer la noticia, la publica el ABC, la publicaba ayer el ABC, y dice literalmente: Santa María, : no soy socialdemócrata, soy liberal con principios democristianos. Bueno, pues al parecer esta mujer ha ido a la radio, porque están en plenas primarias, por cierto, hoy se vota, se hace la primera votación, fue a Onda Cero y allí en una entrevista pues le recriminaron que no tenía ideología clara, es decir, que no se sabía muy bien exactamente esta mujer qué pensaba, ¿no? Y ella dijo, se puso así hueca como una gallina y dijo: no soy socialdemócrata, se lo digo con claridad, soy liberal, combinando con algunos principios de la tradición democristiana que hay que incorporar a nuestro ideario y con cierta atención que deriva de nuestras políticas económicas al bienestar social y política social que no tiene que ser y no lo es patrimonio de la izquierda. Esto es textual de Soraya Sáez de Santa María, como veis, es una mujer con una profundidad intelectual tremenda. No sabemos muy bien si esto lo tuvo que leer, estaba en la radio, entonces no se la veía, o se lo había aprendido de memoria. Yo creo que se lo aprendió de memoria. A ver, Soraya, no eres nada. Nada, absolutamente nada, porque para ser algo hay que tener algo en la cabeza, y tú lo único que tienes son los códigos tecnos, esos que te aprendiste de memoria durante la oposición. Porque es que los abogados del Estado no valéis para otra cosa, más que para memorizar y repetir, y hacerlo delante de un tribunal. Y luego, una vez hayáis sacado la oposición, pues valéis también para engancharos a la carótida del contribuyente, ya de por vida hasta dejarla seca. Es para lo único que valéis. Para nada más, absolutamente para nada más. Bueno, para incordiar todo lo posible, eso sí, el crear leyes absurdas, sacarnos el dinero, poner pegas a los empresarios, es decir, conseguir que un país no termine muy bien de funcionar nunca. Para eso os las pintáis solitos. Pero a partir de aquí, al margen de para el mal, cosa que lo hacéis bastante a menudo, no servís absolutamente para nada más. Cualquier cosa productiva, cualquier cosa honorable, no sabéis lo que es. Y tú, que eres el arquetipo de abogado del Estado, pues obviamente no sirves para nada más que para estar en el poder, que es lo que has estado hasta hace solo un mes, y ahora pues no te terminas de encontrar. Tu oposición, de hecho, ahora, y perdona que me dirija tuteándote, pero es que llamarte usted me parece demasiado. Y además tenemos la misma edad, o casi, eres un poquito mayor que yo, eso sí. Tu oposición ahora consiste en ganar unas primarias en las que van a votar 4. Muchos de los cuales pastan del presupuesto o han estado pastando del presupuesto hasta hace 30 días. No sé, esa quizá la pruebes porque, bueno, has pasado al cobro todos los favores que hiciste con nuestro dinero cuando parabas por la Moncloa. La siguiente posición ya será distinta. Esa, la de ganar las elecciones generales. Esa ya la veo más difícil porque, bueno, entre el producto original, es decir, entre Pedro Sánchez y el sucedáneo, es decir, entre tú misma, pues la gente tiende a quedarse con el original. Yo, desde luego, si fuese a votar socialdemocracia, pues prefiero votar al socialdemócrata original. Bueno, un tipo que abre el grifo, que se sube al camello y se dedica a tirar caramelos. Y no con el sucedáneo acomplejado, que es básicamente en lo que consiste el sorayismo o el rajoyo sorayismo. En fin, bueno, pues esto más que noticia falsa, era noticia mierder, o noticia Sorayer, que viene a ser aproximadamente lo mismo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya la contra. Vamos con Pizarro, que nos ha preparado un comentario hoy sobre Merkel y el acuerdo migratorio que acaba de cerrar en Alemania. A nivel nacional, los estados han decidido no dejar la reglamentación migratoria a las regiones económicas que pudieran configurar el perfil de inmigrante que precisan.
y han delegado las decisiones en los partidos políticos que entre gritos populistas de «esa gentuza son una plaga» o «nuestra bondad no entiende de recursos limitados o conflictos sociales». Se acercan al bazar bruselense a ver cómo está un acuerdo que es inminente y siempre lo será. En esta ocasión, en Alemania se impone lo de la plaga y en Bruselas se acuerda otro proyecto sin mimbres, pero de mucho consenso. Dar solución a los problemas derivados de la suma de millones de desesperadas decisiones de millones de individuos determinados a mejorar su situación, sencillamente no entra en las capacidades de los listos y de las instituciones que tienen encomendado el arreglo. No pueden arreglarlo, pero sí pueden crispar desde ya y sembrar discordia para el futuro. A lo segundo les veo aplicadísimos. Cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por terminada la contra de hoy. Ya sabéis, hoy toca primarias. Si la cosa merece la pena, haré programa mañana. Pero si no, que sepáis que me da mucha pereza hacer programas sobre esta banda. Pero bueno, yo soy un esclavo de la actualidad y no me queda más remedio. Si hay que hacerla, la haré. Me remangaré y tendré que hablar sobre la pandilla basurilla esta. Muy bien, pues del PP o del Pepó, del PP o del Pepoe, hablaré mañana si toca hablar. Si no, hablaré de otra cosa más interesante. Hasta mañana, amigos.